El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. Damos gracias a Dios por ella, que Dios nos ha dejado sus preceptos para que nosotros, siendo su pueblo, caminemos por estos preceptos. Mis amados hermanos, en este pasaje vemos aquí verdades gloriosas. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que esta carta la escribió el apóstol San Pablo. Personalmente yo creo que sí, fue dictada por el apóstol Pablo, pero fue escrita a manera de un targum, fue escrita por Lucas, el médico amado, quien era el servidor directo del apóstol Pablo, y hasta podemos decir que era su amanuense, el escriba que tomaba lo que Pablo decía y recibía por inspiración y él escribía. Quiero recordarle lo que es un targum. Un targum es una paráfrasis, una traducción tomada de las escrituras hebreas y llevadas al arameo. Estos targum fueron promovidos por Esdras 400 años antes de la era cristiana. Hay targum de todos los libros de las escrituras, excepto unos cuantos, pero existen targum. Entonces, targum es esto. Uno puede decir también que en el nuevo pacto se hicieron targum. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no predicó en griego, ¿sí? Él no predicó en griego, él hablaba era arameo, y el arameo es un dialecto del hebreo. Fueron sus apóstoles los que hicieron la compilación y escribieron todo acerca de su obra, ministerio, y lo hicieron en griego, sí, en griego koiné. Pero recordemos que la predicación tanto del Señor como de los apóstoles fue en arameo, ¿sí? Del arameo entonces se escribe en griego koiné. Entonces esto es un targum realmente, lo que tenemos aquí en la carta a los hebreos. Conociendo el trasfondo histórico de esta carta, uno puede entender mucho mejor el mensaje. El propósito que el escritor sagrado tenía era demostrar que Jesús es superior a Moisés, superior a los ángeles, que Jesús es Dios. Y evidentemente en estos 3 primeros versículos hay 3 expresiones aquí de las cuales uno puede afirmarse para demostrar que Jesús es Dios. Hay 3 expresiones del griego que aquí se pueden tomar. Cuando el escritor dice que Jesús es la imagen y la sustancia, que Él es la imagen visible del Dios invisible, la sustancia. Él está diciendo aquí que Jesucristo es Dios por dentro y Dios por fuera también.
Eh, el vocablo que los hebreos usan para referirse a presencia de Dios, la gloria de Dios, la habitación de Dios, es el vocablo Shejina, la Shejina. Jesucristo es la Shejina de Dios. Él es la habitación, el tabernáculo. En Él está la presencia de Dios, pero esto es externo, esto es por fuera. Cuando dice que Él es la sustancia, la imagen misma de su sustancia, dice, Él es la sustancia, lo que está diciendo que no solo es Dios por fuera, sino también Dios por dentro. Él es Dios por dentro. Entonces, de estos vocablos, nosotros vemos cómo el escritor sagrado revela cuál es el propósito de la carta. ¿Quiénes son los que reciben la carta? La carta la reciben judíos que se habían vuelto al cristianismo y que ahora estaban como en una crisis de fe porque estaban intentando volverse al judaísmo. Aún el templo de Jerusalén no había sido destruido. Por expresiones que están dentro de la misma carta, nosotros concluimos que el templo no había sido aún derribado. El templo se derribó en el año 70 por parte de los romanos. Entonces, teniendo ya el contexto histórico de este pasaje, quiero enfatizar en una verdad espiritual que está aquí, en estos versículos. Hay un verbo que se repite, es frecuente, tanto en el idioma, en el primer versículo como en el segundo versículo. Es el verbo de que dice que Dios ha hablado, ¿sí? Dios habla. Dios habló en el pasado, dice aquí el escritor, de muchas formas y en muchas maneras. Dios habló por los profetas, Dios habló a los patriarcas, Dios habló por Jesucristo finalmente en sus días, está diciéndolo el escritor, y la pregunta es si Dios nos sigue hablando en el día de hoy. Y la respuesta es sí, por supuesto, Dios nos habla en el día de hoy también. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y así como Él habló en el pasado, por su espíritu, inspirando a los profetas del antiguo pacto, así como Él mismo habló durante los días de su ministerio terrenal, así Él hoy sigue hablándonos. ¿Y qué medios usa Dios para hablarnos? ¿Qué medios? Principalmente hoy Dios nos habla por la escritura, por la palabra de Dios. Para muchos esto es incomprensible. Cuando uno dice, por ejemplo, que Dios le habló a uno, Dios me habló, más de uno se lo queda mirando, ¿verdad? A uno, porque ellos no pueden comprender cómo es eso de que Dios nos habla. Bueno, nosotros sabemos que Dios nos habla por su palabra. ¿Sí? Cada vez que nosotros dedicamos un tiempo a la lectura, a la meditación, al estudio de su palabra, estamos permitiéndole a Dios que nos hable. Así es que, por eso es que la Biblia es un libro viviente, ¿sí? Es un libro vivo y que Dios usa su palabra para hablarnos para todas nuestras circunstancias, para todas nuestras situaciones de vida, ¿sí? Él nos provee orientación, nos alumbra el entendimiento y es por eso preciso que usted sepa cómo interpretar lo que Dios le habla, ¿sí? Es un hecho entonces básico, fundamental. Es un hecho básico, fundamental. Que Dios nos habla a nosotros y que Él usa su palabra. Pero Dios también puede hablarnos de otras maneras, ¿sí? El Salmo 19 dice de que la creación misma de Dios es un testigo, ¿sí? Que nos habla, ¿sí? La misma creación, los cielos, la tierra, dice el salmista, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo, los que en él habitan, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, predica la obra de sus manos. Entonces es un hecho que Dios usa la creación. ¿Qué más usa Dios para hablarnos en el día de hoy? Bueno, Dios usa también las circunstancias, ¿sí? Las situaciones que uno vive. Las circunstancias a las que tenemos que enfrentarnos día a día y en las cuales hay que tomar decisiones.
¿sí? Cada circunstancia que se le presenta a uno diariamente es una forma en la que Dios también nos puede hablar, ¿sí? Dios también nos puede hablar. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo Dios usa las circunstancias y que usted debe entender que es Dios quien le está hablando? Bueno, cuando esas circunstancias producen paz en nuestro corazón, ese sentimiento de paz sea sensible para entender que esa es la manera en que Dios te está hablando y está diciéndote, esta es mi voluntad, encamínate por aquí, ¿ve? Porque él es el que produce ese sentido de paz, esa sensación de paz interior, ¿ve? Para guiarnos, para orientarnos en las decisiones que nosotros tomamos. Por el contrario, cuando usted está intranquilo, cuando usted no tiene paz interior, cuando usted se llena de confusión, de dudas, de incertidumbre, cuando usted está lleno de una cierta carga de angustia. Ojo, esto es un mal síntoma y esto está indicando que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Sea muy sensible, por favor, a estas cosas para tomar decisiones correctas en su vida personal, en su vida familiar, en su vida ministerial. Otra forma en la que Dios nos habla es a través de los dones espirituales, que por el Espíritu Santo Dios manifiesta a través de cada uno de nosotros. Dios nos ha provisto dones, ¿sí? Y hay dones de revelación que Dios usa para hablarnos. Dios puede usar la profecía, Dios puede usar las lenguas, la interpretación de un mensaje profético para hablarnos. Y la Biblia enseña, el apóstol San Pablo inspirado, de que esta manifestación profética tiene que juzgarse. Lo que eso significa es que tú no puedes estar dando por sentado que una profecía es de Dios, el contenido de ella, hasta cuando tú lo examinas, hasta cuando tú lo juzgas a la luz de la Escritura y en consenso, ¿sí? Con un cuerpo de ministros que entienden la palabra, que conocen la palabra, que conocen la doctrina. Tú no puedes correr inmediatamente a asegurar de que cuando un profeta o alguien que Dios use con el don de la profecía, sea quien sea, mi hermano, sea quien sea, lo que habla, lo que dice es palabra de Dios, hasta cuando nosotros lo juzgamos. Por eso Pablo dice que hay que examinarlo todo y retener lo que es bueno. Le hacemos un daño a cualquier persona que sea usada con el don de la profecía si nosotros no juzgamos el mensaje o la palabra que esta persona da. Repito, le hacemos un daño, porque va a terminar creyendo la persona que todo lo que diga es palabra de Dios y todo el pueblo tiene que decir amén. Y eso no es un procedimiento correcto. Ahora, lo mismo que se hace con la manifestación del don de la profecía o de cualquier don de revelación, debe hacerse también con las visiones, con los sueños y con cualquier otra forma en la que Dios use para manifestarse, para darnos a conocer su palabra, su consejo. Repito, no solo es una manifestación profética del don de la profecía, ¿sí? No, cualquier manifestación espiritual, ya sea un sueño, una visión, un éxtasis, cualquier manifestación o mover espiritual, uno antes de asegurar que esto viene de Dios, tiene que juzgarlo. Vea, en Génesis 41:32, la palabra de Dios nos habla allí del sueño que tuvo el faraón de Egipto. Cuando José le interpreta, le dice ahí en ese verso 32, que los dos sueños que había tenido el faraón, uno con espigas y otro con espigas de trigo y otro con unas vacas, José le dice que el asunto es firme de parte de Dios y le dice que el haber sucedido el sueño dos veces a Faraón indicaba esto. Entonces ahí tenemos una pauta bíblica para saber cuándo un sueño puede provenir de Dios.
¿Qué hace Dios? Te lo repite, mi amado hermano. Otro ejemplo lo vemos en el caso de Daniel. En las profecías que Daniel escribió, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, uno ve que el sentido, el significado de esas profecías, de esas visiones proféticas, era uno solo. Sin embargo, Dios usó primero una estatua, ¿sí? Ese fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y después vemos que el mismo mensaje, el mismo contenido, la misma visión es confirmada por Dios, pero ya no en forma de una estatua, sino en forma de unas bestias, unos animales, ¿sí? Unas bestias. Eso lo vemos allá en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. ¿Ve? Te doy otro ejemplo en la Biblia para ilustrarte el hecho de que Dios, cuando va a hablarnos algo, Él lo confirma. No solo lo muestra una sola vez, sino que Él lo confirma. Y esto es importantísimo. Antes de correr a dar cualquier palabra o cualquier visión o cualquier sueño que uno haya tenido, antes de correr a comunicarlo, usted debe primero hablar con Dios y decirle a Dios: Señor, confírmame esto si es tuyo. Confírmame esto si es tuyo. Cuando Pedro recibe la visión de que tenía que ir a predicarle a los gentiles en la casa de Cornelio, el centurión romano, en el capítulo 9 y 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, usted puede darse cuenta de que Pedro tuvo un éxtasis. ¿Ve? Un éxtasis allí a plena luz del día. ¿Ve? Un éxtasis espiritual. Se le mostró una visión. ¿Ve? Y él no la entendió al principio. Pero inmediatamente nosotros vemos cómo el Espíritu Santo confirma a Pedro que tiene que ir a la casa de Cornelio a predicar, ¿ve? Porque este varón había tenido un sueño. Y Pedro, siendo judío, pues él seguramente no tenía ningún deseo de ir a la casa de un gentil, ya que esto era abominación para todo judío. Y sin embargo, dice las escrituras que el Espíritu Santo le habló y le dijo: ahí te están buscando, Pedro, ves allá a la casa de Cornelio. ¿Ve? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios le está confirmando. ¿Ve? Dios le está confirmando. Ya en casa de Cornelio, pues Pedro predica, comparte el evangelio y hay allí una conversión. En otras palabras, ahí hay una especie de Pentecostés entre los gentiles, ya que el Pentecostés inicial se había dado era entre judíos. En Hechos capítulo 2, acá el Señor se derrama, su espíritu se derrama sobre esta gente, pero esta gente es gentil. Entonces, te he dado 3 pasajes de la Escritura en donde Dios, cuando habla por visión, por sueño, por éxtasis, por lo que sea, Dios confirma. Dios confirma. ¿Me entiende? Entonces, sigamos este mismo procedimiento. Usted, cuando reciba un sueño, una visión, no corra enseguida y asevere que esto es de parte de Dios. Primero, en oración, usted pídale al Señor: confírmame esto. Confírmamelo, Señor. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Dios lo va a hacer. Dios te lo va a confirmar. Te puede repetir a ti el sueño o te lo puede confirmar por medio de otra persona que Dios use. ¿Sabe usted que a veces Dios usa hasta los inconversos para hablarnos a nosotros? Jesús lo dijo cuando lo reprendieron. Jesús dijo que aún si ellos le impedían a los niños dar testimonio de que Jesús era el Rey, ¿verdad?, que venía en el nombre del Señor, aún el Señor usaría a las piedras. ¿Quiénes son las piedras? Las piedras son los gentiles, aunque los arqueólogos cristianos dicen que las piedras son los descubrimientos arqueológicos que confirman la veracidad de la palabra de Dios. Bueno, igual, el sentido espiritual de ese pasaje es que Dios puede usar a veces hasta los propios inconversos para hablarnos. Ahora, ¿por qué es que hay que juzgar toda manifestación profética antes de aseverar que esto viene de Dios? Mi hermano, porque el único ser espiritual que promueve manifestaciones o que habla a través de manifestaciones espirituales no es Dios. Recuerde que hay un enemigo nuestro que es un ser espiritual que tiene la habilidad de imitar todos los dones espirituales, toda la obra de Dios. Satanás tiene
un programa de imitación. Y Él es un maestro en imitar la obra de Dios. Así que nosotros no podemos ser engañados. Pero usted puede ser engañado fácilmente si no somete una manifestación al proceso, al procedimiento bíblico para confirmar que esto viene de parte de Dios. ¿Sí? Satanás también tiene la habilidad, Satanás también tiene la capacidad de poder hablarle a cualquier persona por medio de una visión, por medio de un sueño. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos innumerables ejemplos de cómo Satanás engañó a más de uno con un sueño. Ahora, te voy a mostrar el ejemplo más patente de cómo Satanás engañó a una persona que estaba viviendo una experiencia cristiana muy deficiente. José Smith. José Smith. Su movimiento, su iglesia mormona fue el producto de una visión, supuestamente de un ángel. Pero fue un hombre que fue engañado porque él desconoció lo que San Pablo había dicho, que si aún un ángel del cielo te predicaba un evangelio diferente del que los cristianos habían recibido, caía en maldición. José Smith pasó por alto esto. Que esto no le llegue a pasar a ninguno de nosotros. Dios nos guarde, mis amados hermanos. Dios nos guarde. Dios nos guarde. A ti se te puede aparecer hasta un ángel, mi hermano, diciéndote y hablándote y diciendo de que Dios te dice, de que Dios, y de pronto ese ángel no es de Dios. ¿Oíste? A menos que tú examines con cuidado, examines cuidadosamente y sometas esa manifestación, esa visión al procedimiento que la Biblia aconseja. El apóstol San Juan dice que uno tiene que examinar todos los espíritus y probarlos a ver si son de Dios. Primera de Juan capítulo 4. Prueben los espíritus a ver si son de Dios. Hágale una prueba doctrinal a esto. ¿Sí? Hágale una prueba doctrinal. Entonces ahí está la razón por la cual tú tienes que examinarlo. Ahora, el hombre mismo es un ser que tiene un componente espiritual. Nosotros mismos tenemos un componente espiritual que nos da la facultad de poder crear moveres espirituales, moveres psicológicos. Se habla de que una persona con influencia, un líder, un mentor con influencia espiritual, puede producir en la gente lo que se llama el efecto placebo, ¿sí? O puede producir lo que los psicólogos y los sociólogos llaman conciencia colectiva, ¿sí? Conciencia colectiva, efecto placebo. Esto se comprobó en las campañas de milagros y sanidades y liberaciones que hacía el señor Cash Luna y el señor norteamericano que era ministro de las Asambleas de Dios, o es ministro de las Asambleas de Dios también, Benny Hinn. Un grupo de periodistas se dio a la tarea de investigar la veracidad de estos milagros y se dieron cuenta que esto era puro efecto placebo. La gente al principio sí recibía una manifestación. No voy a decir que todos los milagros de Benny Hinn eran producto de esto, porque no es cierto, no es justo. Esto no sería algo imparcial. Pero sí, la mayoría de la gente recibía un milagro, ¿sí?, por causa de este efecto placebo. Y después de un tiempo, esta persona no permanecía en esa sanidad. Y el estado en el que caía la persona era peor. E incluso muchos murieron. Esto fue documentado periodísticamente. Entonces, tengamos en cuenta, nosotros también podemos crear una manifestación, un mover espiritual, un mover psicológico y mover a la gente. ¿Ve? Por supuesto, nosotros no somos de esos, ¿sí? Esto lo hacen los falsos ministros, los falsos pastores, falsos apóstoles. Pero tenemos que guardarnos, porque vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados, a veces conscientemente o a veces inconscientemente, a asegurar de que algo que está de mi corazón, algo que procede de mi corazón viene de Dios, cuando en realidad no es así. Mediten sobre esto, mis amados hermanos, porque esto es de mucho cuidado. Estamos viviendo en un tiempo en el que tú no puedes estar viviendo por el sentir, tú no puedes estar viviendo por las emociones, por lo que sientes.
¿Ve? Por lo que ves ni siquiera. Recuerden que la fe viene es por el oír. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Eso está escrito. Bien. Espero que esta meditación usted la considere y reflexione sobre esto. Y tome los correctivos que haya que tomar. Tome los correctivos que haya que tomar. Para que Dios nos siga usando. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.